Hola, amigas, hermanos. Buenos días. Es un gusto poderlos saludar a través de este medio. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias por este tiempo que nos permite estar ahora sí que a distancia, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en una misma mente. Y pues hoy domingo tenemos escuela bíblica dominical y vamos a estar leyendo ahí en su Biblia. Para esto les pido que tengan su Biblia a la mano para poder ir localizando las citas en las que nos vamos a basar en este tema. Vamos a ver un tema importante acerca de la iglesia que crece. Para esto, hermanos, amigos, permítanme, voy a hacer una oración para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento y comprensión de su palabra. Acompáñenme a orar ahí donde están. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te agradecemos en este día, Señor, tu palabra, tu bondad, Señor, por todo lo que nos has dado, tus bendiciones que son nuevas cada mañana, Señor. Te rogamos, Padre, que tu palabra llegue hasta lo más lejos donde lleguen estas señales, Señor. Te rogamos, Padre, que pueda ayudar, pueda aclarar dudas a tu pueblo, a mis hermanos, para que podamos juntos, Señor, estar unidos y crecer, Señor, para la obra tuya, Señor, que has puesto en nuestras manos. Bendito seas, mi Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo se quede en estos momentos, que redarguya nuestro corazón, nuestro pensamiento, y podamos estar dispuestos a cumplir la gran comisión, Señor, que nos has encomendado. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, amigas que nos están sintonizando a través de este medio, Señor. Cuida de sus vidas y prospéralos. Gracias te damos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que vayan ahí a sus Biblias y busquemos en Efesios capítulo 4, y vamos a estar leyendo en estos momentos Efesios 4 del 1 al 16. Efesios 4 del 1 al 16. Quisiera que me siguieran con su vista ahí en su casa, ahí en el lugar donde tú te encuentras. Vamos a dar lectura. Dice así la bendita palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bueno, como acabamos de leer, aquí el apóstol Pablo está siendo inspirado por Dios para hablarle al pueblo de Éfeso. Y esta palabra hoy nos ayuda también a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para poder entender, para poder aplicarlo, para poder tener esa coordinación del trabajo del Señor. Dice la iglesia que crece. Para empezar, ¿alguna vez has sido o has conocido un cristiano llamado llanero solitario? Un cristiano llanero solitario es alguien que cree que crecer como cristiano es un asunto privado entre la persona y Dios. En este tiempo o antes, pues en el pueblo de Dios existe tal vez este tipo de personas, porque pues se aíslan, se apartan, empiezan a tener otras formas, otros sentimientos, y pueden ellos pensar de que todo lo pueden hacer, pero la palabra no dice así. La palabra dice que nos asociemos, que estemos unidos, porque habla del cuerpo, y el cuerpo lo componen muchos miembros, y cada cual tiene que cumplir su función para un mismo fin, en este caso, para lo que Dios nos creó. La idea principal: los cristianos crecemos conforme edificamos y somos edificados por otros miembros del cuerpo de Cristo. Según la Escritura, la forma para alcanzar madurez cristiana mediante la iglesia. Esta es la forma que Dios ha puesto en su palabra, no hay otra, ¿sí? Y si ponemos un ejemplo de las empresas donde nosotros laboramos, todos tenemos que colaborar para llevar al éxito el trabajo que se nos ha encomendado. Entonces, de aquí parte de la palabra la organización de la iglesia. Dice en Efesios 4, el apóstol Pablo pasa de proclamar la riqueza de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, a exhortar a los cristianos de Éfeso a caminar en una manera digna de su llamado. Los primeros 6 versículos, Pablo exhorta a los efesios a buscar la unidad de la iglesia, y luego en los versículos del 7 al 10 a explicar cómo Cristo ha dado dones a su iglesia, y en los versículos del 11 al 16 Pablo continúa. Así que al empezar, pues ahí Pablo está hablándonos, y esta palabra es actual para nuestros días, como les decía. Somos parte de una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad que cumplir, tenemos una misión al que llegar, tenemos un mandato que desarrollar en este tiempo. Y por eso estamos acá buscando y enseñando, porque un día también nosotros llegamos sin conocer nada. Un día llegamos y tuvimos que aprender de otros para poder ir creciendo, para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, para que vayamos desarrollando este tema, hay unas preguntas que nos van a ir aclarando. A lo mejor tendrás algunas dudas en cuanto a este pasaje, ¿sí? Por eso vamos a hacer estas preguntas y las vamos a ir contestando. Acuérdate que es un estudio y tenemos que aprender. Es importante leer el pasaje, no nada más leerlo por leer, sino entenderlo, aplicarlo, vivirlo, para que sea el resultado de lo que Dios quiere en la vida del cristiano. Entonces dice,
¿Por qué Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros a la iglesia? Aquí pues, su palabra dice que para enseñar, perfeccionar, entrenar. Yo le puse acá equipar a la iglesia, que somos nosotros, para que cada miembro fuese capaz de contribuir al crecimiento del cuerpo, porque nadie llega sabiendo, todos tenemos que aprender de otros, ¿sí? Nadie llega sabiendo. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Quién se supone que debe edificar el cuerpo de Cristo? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta, ¿quién hace la obra del ministerio? Todos los santos, todos los que un día aceptamos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Un día llegamos a sus pies y Él nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Él. Por tanto, todos que conforman la iglesia, nosotros que estamos para servir y aprender, trabajando unidos en la obra del ministerio. Cada miembro de la iglesia debe edificar el cuerpo, ¿sí? Cada miembro debe edificar el cuerpo. ¿De qué maneras los versículos 11 y 12 deberían impactar lo que esperamos que hagan nuestros pastores? Dice el versículo 11 y 12, nuevamente, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante el papel, el encargo que Dios nos hace, ya que nosotros, los siervos de Dios, tenemos que enseñar a otros, personas idóneas, que quieran, que deseen, que puedan tener ese tiempo para dedicarlo a la enseñanza de su palabra. Entonces, aquí tengo 2 puntos, ¿sí? Deberíamos esperar que nuestros pastores se dediquen a la enseñanza de la palabra, entrenando y equipando a los santos para el servicio. Esa es la función que tiene un pastor, ¿sí? Aquí en su casa del Señor, los domingos, el pastor predica y aprendemos y estamos conociendo de la palabra. ¿Para qué? Pues es un entrenamiento que cada día nosotros vamos asimilando para ponerlo en práctica. Segundo, esto no significa que no deberíamos esperar que ellos hagan, o sea, los pastores, hagan toda la obra del ministerio para la iglesia, sino que preparen al cuerpo para edificarse en amor. El trabajo del pastor es muy importante, ya que él es el guía espiritual para poder encaminar a los creyentes a un trabajo, a un servicio que es de bendición para nuestras vidas. Según Pablo, ¿cuál es el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo? ¿De qué formas diferentes Pablo describe el objetivo? Según Pablo, es que todo el cuerpo sea maduro en Cristo. Esta madurez en términos de estar unidos en lo que se cree, alcanzar plenitud de Cristo, ser sanos y estables doctrinalmente para resistir las falsas enseñanzas. Te voy a leer el versículo 13 y 14, ahí en el capítulo 4 de Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí hay una advertencia que Pablo quiere que nosotros lo tomemos en cuenta, que estemos listos, preparados, ¿sí? Fíjate lo que dice en el versículo 13, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si te acuerdas, has visto algunas películas tal vez cristianas, donde Cristo empieza su ministerio, pero no lo empieza solo, empieza a reunir sus apóstoles,
conforme él va avanzando, va caminando, va visitando aldeas, pueblos, sinagogas, él va llamando a los que va a entrenar y capacitar para que ellos puedan enseñar a otros. Y así fue, eligió a sus apóstoles, y cuando él se fue al Padre, cuando ascendió a los cielos, estos apóstoles que él había escogido ya tenían una encomienda que realizar. Entonces, pero empezó a trabajar con ellos por lo menos 3 años, a entrenarlos para que crecieran en el conocimiento de la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Que hubo situaciones en el camino, lo hay. Hoy también tenemos a veces obstáculos, como lo tuvieron los primeros apóstoles. También hoy lo podemos tener, pero por eso tenemos la guía, tenemos ahora sí el instructivo de vida para nosotros, para poderle hacer frente a esos obstáculos. Entonces, el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo, según Pablo, es que todo el cuerpo sea maduro en Cristo. Esta madurez en términos de estar unidos en lo que se cree, alcanzar la plenitud de Cristo, ser sanos y estables doctrinalmente para resistir las falsas enseñanzas. Hay muchas falsas enseñanzas, pero Dios nos advierte de ellas. Dice, ¿sobre qué amenazas advierte Pablo que atenta contra la madurez de la iglesia? En el versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, esas son las amenazas que hay para la iglesia. Como creyente, a veces no estamos maduros y necesitamos tener convicción de lo que hemos creído, en quién hemos creído, por qué hemos creído, para qué hemos creído. Entonces, es importante estar cimentados en la palabra, en la roca que es Jesucristo. La falsa enseñanza que busca trastornar la salud de la iglesia a través de la astucia y la artimaña, lo cual significa que debemos de estar alertas, prevenidos contra estas cosas. Esas falsas enseñanzas nos pueden llevar a caminos equivocados y después decepcionarnos de la palabra de Dios, porque tenemos a veces luchas y que no sabemos cómo enfrentar y nos aislamos, nos separamos y nuevamente caemos en el pecado. Pero Dios quiere que tú sigas adelante. Pablo se preocupa por el pueblo de Éfeso y también Dios se preocupa por nosotros, porque por eso está su santa palabra, para que nos guíe. Siguiendo en el versículo 14, la imagen que presenta Pablo de un niño espiritual que es llevado de un lado a otro por una mala doctrina y por astucia humana es bastante gráfica. ¿Cuáles serían algunas señales concretas que Pablo menciona en este versículo 14 de inmadurez espiritual en la vida del creyente? Aquí te voy a mencionar algunas. Puede ser fácilmente atrapados por nuevas ideas. Esto hoy está, pero al corriente estas cosas. Nuevas ideas, libros o enseñanzas. Emocionarnos con las personalidades carismáticas. Llegar a conclusiones drásticas tan pronto llegan las dificultades. Ser influenciados por otros, tener la tendencia de creer a las emociones más que a la verdad, desmotivarnos rápidamente por alguna situación emocional y así sucesivamente. Hoy en día pues hay muchas filosofías, está los medios, el internet, todo esto que pues algo nos ayuda, pero también tenemos que tener sabiduría para poder saber elegir lo que nos conviene. Dice Pablo que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Así que Dios nos está preparando, hermanos, para que podamos tener
ese conocimiento amplio y no ser llevados como niños. Desafortunadamente esto se da en la iglesia cuando pues son los sentimientos principalmente en la carne que quieren dominar al creyente. Dice, ¿a través de qué medios Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a combatir la amenaza de la falsa enseñanza? Hablando la verdad en amor, esto significa que cada cristiano está llamado a resistir la falsa doctrina y promover la sana doctrina, hablando con la verdad a otros, que cada cristiano debe enseñar la Biblia a otros. ¿Sí? Eso es importante. Cuando alguien te platica de la palabra de Dios, lo tiene que hacer con la palabra, porque la palabra es verdad. Porque muchos falsos vendrán en su nombre, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Podrán tomar ideas contrarias o lo moldean a sus necesidades, a su momento, a lo que vive el tiempo, la actualidad. Hay muchas formas en que el cristiano es confundido y es ahí donde, como dice su palabra, ¿sí?, para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Entonces, es necesario que nosotros veamos cómo esta situación ha deteriorado parte del pueblo de Dios. Pero Dios es amor, es un Dios que consuela, que perdona, que ayuda y que puede limpiarte y transformar tu vida. ¿Sí? No es un Dios castigador, es un Dios que está atento a tu llamado. Siempre y cuando, como dice su palabra, si te arrepintieres de tus malos caminos, Él va a escuchar tu clamor y va a sanar tu vida, va a sanar tu tierra. Entonces, hay que estar atentos hacia estas equivocaciones que el pueblo de Dios puede hacer. Dice, ¿de qué formas concretas puedes ayudar a otros a crecer en su conocimiento de Cristo y en su resistencia a los vientos de doctrina y esquemas humanos? Lo primero es orar por ellos. Es importante la oración, hermanos, es importante, es la esencia, porque si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, el orar, el conocer, el leer su palabra, es importante para poder hablar y proclamar la verdad, porque vamos a tener lucha, dice, no es contra sangre ni carne, dice, sino contra potestades, contra el enemigo que no está dispuesto a soltar a los que pues Él los tiene controlados. Es necesario orar por estas personas y enseñándoles la verdad de Dios, que es su palabra, dando un buen testimonio y sirviendo a la iglesia. Es así como podemos bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dios nos bendice, pero también nosotros tenemos que obedecer. Y esas son las reglas que Dios nos manda que hagamos, porque así nos fortaleceremos y estaremos listos para cualquier dardo del enemigo que quiera tirarnos, no llegue a nuestro corazón, a nuestra fe. ¿Sí? A partir de quién crece el cuerpo de Cristo, vamos a ver el versículo 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está, la verdad en amor, dice, crezcamos. ¿En quién? En la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dirige el cuerpo, Él es el que dirige a la iglesia.
Entonces, el crecimiento del cuerpo viene de Cristo. Cristo es el que nos da el crecimiento. ¿Cómo? A través de su palabra, obedeciendo y viviendo su palabra. Hoy en día, pues también con esta situación que estamos viviendo, muchas iglesias, muchos hermanos no se reúnen, pero ahí en su casa es importante hacer el devocional, es importante reunir a la familia, es importante compartir la palabra para que nos vayamos edificando en Cristo y estemos preparados, porque mucha gente está en tristeza, en desamparo, en temor, en duda, porque pues desconocen de la palabra de Dios. Dios nos da su protección, nos da su cobertura, pero todo aquel que le obedece, por eso es necesario estar en comunión con Dios. No sé si ahorita que te levantaste, oraste a Dios, o no sé cómo está tu relación con Cristo, con la palabra del Señor, si realmente estás cumpliendo para que vayas edificando, te vayas edificando en el cuerpo que es de Cristo. Dice, ¿cómo crece el cuerpo de Cristo? Conforme hablamos la verdad en amor unos a otros. Ahí está. ¿Cómo crece el cuerpo de Cristo? Conforme hablamos la verdad en amor unos a otros. En amor. ¿Sí? Esta palabra es importante, hermanos, porque no tenemos que hacerlo por, ahora sí, por una carga, un mandato que nos dice, no, es que tenemos que evangelizar, tenemos que discipular, tenemos que hablar, no tengo tiempo, no quiero. Eso no es correcto, porque las cosas se tienen que hacer por amor. Tenemos que hablarle a las personas del amor de Cristo. Entonces es importante que lo hagamos por amor. Conforme a cada articulación, dice, conforme a cada articulación mantiene el cuerpo unido. Esto podría ser una referencia al papel especial que los pastores y maestros que desempeñan en la enseñanza de equipar al cuerpo. Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función que desempeñar. En este caso, los pastores y maestros están enseñando, están equipando para estar preparados para llevar la palabra, el mensaje de amor. A veces nos da pena hablar, nos da, pues no sé, decimos es que a lo mejor no me van a escuchar, a lo mejor no sé hablar, no puedo compartirles y pues me da pena. Pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, hablando únicamente con nuestro testimonio, tal vez al empezar y después citar una porción de la palabra, Dios va a abrir el corazón de esa persona y nos va a escuchar. Entonces aquí el pastor y el maestro está enseñando. Por eso tenemos en la mañana escuela bíblica para aprender de su palabra, la enseñanza, y al mediodía tenemos el culto y la predicación, donde también vemos testimonios a través de lo que sucede en la vida de los hermanos. Entonces, conforme a cada parte, esto es, cada miembro de la iglesia funciona apropiadamente. Si esto lo llevamos, lo vivimos, lo practicamos, va a funcionar apropiadamente. ¿Sí? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la naturaleza del crecimiento cristiano? El crecimiento cristiano significa crecimiento en el conocimiento de Cristo, y los pastores y maestros son los encargados del proceso de orientar a los creyentes. Y estos a su vez deben ayudar a otros a crecer. El crecimiento cristiano es profundamente colectivo, por esa razón existen los ministerios para entrenar a otros. Si tú no te acercas, eres creyente y no te acercas al pueblo, nada más eres de domingo y no vienes entre semana, pues déjame decirte que te falta
congregarte, ¿sí? Dice la palabra que muchos dejan de congregarse por costumbre. Entonces es importante que te acerques a las actividades entre semana. Ahorita tal vez no lo podemos hacer, pero estamos pidiendo a Dios que pronto termine esta situación, esta contingencia, y poder reactivar las actividades que estamos realizando. Aquí en esta casa del Señor, antes de que llegara la pandemia, estábamos en los cultos de oración, estamos en los estudios bíblicos, estamos en los grupos familiares y también en la casa del Señor. ¿Para qué? Para ir entrenándonos, capacitándonos, para poder hacer la obra, ¿sí? Porque necesitamos de esa herramienta importante, de ese entrenamiento, ¿sí? Si tú vas a la escuela, estás ejerciendo o estás estudiando una profesión, para que tú ejerzas esa profesión tienes que tener una práctica. Pues casi es lo mismo en el pueblo de Dios. Para que te prepares, debes de primero aprender. Bueno, ¿y cómo podemos aprender? A través de estos ministerios. Dice la otra pregunta: ¿de qué manera este pasaje confronta a aquel que se considera un cristiano llanero solitario? Este pasaje enseña que todos crecemos en Cristo como miembros de un cuerpo. El cristiano llanero solitario no solo se pierde la manera en que Dios quiere que crezca, sino que desobedece también al llamado de Dios a edificar a otros en la iglesia a través de las relaciones de compromiso y responsabilidad. Fíjate que es importante, muchos hermanos tienen el conocimiento, conocen, leen mucho la Biblia, pero no basta con eso, dice el Señor. Hay 3 cosas importantes que se tiene que hacer en la vida del cristiano: orar, leer, pedirle entendimiento a Dios para entender su palabra, y caminar, llevar, compartir la palabra de Dios. Y es así como empieza a asociarse y empieza a crecer el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero si no hacemos esto, pues nada más, si estamos leyendo, nos estamos engordando nosotros, ¿sí? Pongo un ejemplo, ¿no? Y no caminamos. ¿Qué pasa cuando un cuerpo físico come nada más y no hace ni un ejercicio, no hace ni un entrenamiento, no hace ni una actividad? ¿Qué pasa con el cuerpo físico? Se engorda. Después vienen enfermedades, presión, diabetes, cáncer, y cuando tú quieres hacer esa actividad ya no puedes, porque y tu cuerpo ya no lo puede hacer. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Si tú no te ejercitas, si tú no vas, no te asocias, no te acercas, no convives, no estás unido al cuerpo de Cristo, pues al rato te vas a aislar, y esa es la enfermedad que viene del cristiano. Dicen: ¿para qué voy si ya lo conozco, ya conozco todo lo que van a hablar? Ya leí la palabra, ya estuve mucho tiempo, pero eso no es lo que quiere nuestro Señor. Acuérdate la gran comisión que Él dejó para cada uno de sus hijos. Entonces, es importante las relaciones de compromiso y responsabilidad. ¿De qué forma un compromiso a edificar el cuerpo de Cristo, comunicando la verdad en amor, debería impactar? Por ejemplo, nuestro entendimiento del ministerio. El ministerio es algo que cada miembro de la iglesia está llamado a hacer, no solo los pastores. Por eso es importante que entendamos que no solo los pastores tienen que hacer esta labor. Cristo no estuvo 10 años con sus apóstoles, estuvo un tiempo para entrenarlos, y los apóstoles tuvieron que realizar esa labor. Entonces, así pasa con el pastor. Él nos va a capacitar, pero para hacer realidad la enseñanza que nos están dando. Dice también
nuestras finanzas. Deberíamos de ver nuestras finanzas como una mayordomía de Dios para ser usadas, no solo para proveernos a nosotros mismos, sino también para contribuir a la obra del Evangelio. ¿Hay mucha necesidad? Sí lo hay. Pero faltas tú que estés dispuesto a dar esa bendición. Porque Dios ya nos ha bendecido con la familia que tenemos, nos ha bendecido con el trabajo, nos ha bendecido con la salud, nos ha bendecido en muchas áreas de nuestra vida. ¿Y cómo no darle al Señor parte de esa bendición? Por eso tenemos que contribuir para la obra, porque hay muchas necesidades, muchas personas ahorita que están en desempleo. Y si nosotros compartimos, damos nuestra ofrenda al Señor, esas ofrendas va a ser para ayudar a las necesidades de otras personas. Se tienen que abrir nuevos campos misioneros, se tiene que llevar la palabra más allá, no nada más aquí en estas 4 paredes, sino tenemos que salir. Y para salir, pues se necesita ir, caminar, tener un transporte, llegar a ese pueblo, a esa colonia, a ese barrio, y ver las necesidades y apoyar a estas personas. Para eso es nuestras finanzas, ¿sí? La manera de usar nuestro tiempo de manera muy práctica, debemos de programar en nuestra agenda tiempos de conversaciones espirituales, oración, estudio bíblico con otros cristianos para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenemos que tener ese tiempo para poder visitar, para poder orar, para poder leer. No sé si tu relación con Dios está al 100, como dicen los jóvenes, si estás visitando, si estás orando. Claro que ahorita no se puede visitar, pero se puede interceder por las necesidades. Tenemos un grupo en el WhatsApp donde mandan nombres de personas que están enfermas. Tenemos que orar por ellas. También tenemos actividades como estas, donde tenemos que estar conectados para recibir la enseñanza, para recibir también la predicación, y ahí en nuestra casa, en la oficina, en nuestro hogar donde estemos, exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, vuelvo a repetir, los tiempos son difíciles, hay mucha tristeza ahorita en el mundo, hay mucho dolor, mucha desgracia con esta enfermedad que se está viviendo, pero que Dios tiene la respuesta para poder salir adelante. Así que yo te invito para que te acerques. Entonces tenemos que usar ese tiempo de manera muy adecuada y que no nada más lo estemos haciendo para otros fines. Sí tenemos tiempo para relajarnos, para estar con la familia, pero lo importante es apartar un tiempo para Dios. ¿Sí? Dice, lo que hacemos los domingos en la mañana. ¿Qué hacemos los domingos en la mañana y los domingos en la tarde y otras noches durante la semana? Pues déjame decirte que antes de que empezara esta pandemia, teníamos nuestros cultos, nuestra escuela bíblica los domingos a las 10 de la mañana, a 11:30 el culto. En la tarde, a las 6 de la tarde, teníamos culto vespertino. Y entre semana, pues teníamos actividades como el culto de oración, estudios bíblicos, oración, actividades que se hacen con los jóvenes también, porque también aquí hay jóvenes, están trabajando en la obra, las misiones. Hay 2 misiones, en San Miguel Ecatepec y aquí en la colonia Alejandro Cruz. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Dice, los domingos en las mañanas, ante todo, deberíamos reunirnos regularmente con el pueblo de Dios. Pero por el momento no lo podemos llevar a cabo por la situación que estamos viviendo en el mundo. Tenemos que cumplir las reglas sanitarias. Pero estamos orando a nuestro Señor
que pronto pase esta contingencia para asistir a las reuniones de la iglesia como una oportunidad de adorar a Dios. Es importante. Cuando lleguemos a la casa, cuando estamos en la casa de Dios, pues hay esa conexión. Y no más en la casa del Señor, también un lugar donde estés apartado. Pero es importante porque estamos con el pueblo, estamos adorando, estamos alabando. Es muy hermoso sentir esa experiencia de bendición para nuestras vidas. En la práctica, esto significa asistir a la iglesia con una visión de servicio a otros. ¿Puedes ayudar con lo que hace falta hacer? ¿Puedes conocer al miembro de la iglesia que parece estancado y al margen de la vida de la iglesia? Esto es lo que nosotros vemos. Llegamos a la casa del Señor y vemos las necesidades y tenemos que acercarnos a las personas para orar por ellas, para poder suplir sus necesidades. Es importante, por eso Dios nos ha puesto en este camino, ¿sí? Para poder ser de bendición a otros. Puedes compartir este mensaje de enseñanza a otras personas, familia, amigos, hermanos, que hoy estamos realizando. Hoy, domingo, estamos dando esta enseñanza a través de este medio, de las redes. Y yo te pregunto, ¿puedes compartir este mensaje con las personas que te rodean? Es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Mandar un mensaje a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros hermanos, y a través de ese mensaje ellos van a ser tocados y lo necesitan en este tiempo. Entonces no podemos estar ahí parados o sentados, no, tenemos muchas cosas que hacer y es necesario cumplirlo, hermanos. Así que ayuda a otros como te ayudaron a ti un día. Acuérdate, un día te ayudaron a ti, un día me ayudaron a mí. ¿En dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos fuera de la cobertura de Dios. No teníamos una base, vivíamos por vivir. Andamos en las cosas del mundo, dice la palabra, en los delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia y nos llamó para ser su pueblo escogido, el real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Entonces, ese es lo más hermoso, hermanos, ¿sí? De que no vamos a temer. Vamos a estar pasando por valle de sombra y de muerte, pero dice que nuestro corazón no temerá mal alguno porque Él está con nosotros. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es necesario, hermanos, ayudarnos y ayudar a otros para que esta situación no sea tan dura, tan difícil. Así que, hermanos, podemos ayudar a otros. Y bueno, ya estoy por terminar. Yo le pido al Señor que te guarde, te cuide siempre, porque son nuestros mejores deseos. Que Dios te bendiga. Y el recordatorio es de que no faltes a estas transmisiones. Hoy no nos podemos reunir por esta situación, pero podemos compartirlo a través de las redes. Yo digo, ¿cómo compartimos otras cosas en Facebook, en el WhatsApp? Cosas que no edifican al pueblo, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto que es importante lo tenemos que hacer. Bueno, hermanos, pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los fortalezca. Amigos, amigas, esperamos estar con ustedes nuevamente para traerles otra enseñanza, que esto es vida. La palabra de Dios es vida, ¿sí?
y dice que Él vino a darnos vida en abundancia. Gracias, Dios me los bendiga. Amén y amén.